¿Qué quieres que te diga ahora? Que es tu cumple, por ejemplo. Que me han felicitado y me han dado una tarta de pan. De pan, pan sin nada más. Y yo quería decir que eran 54 años, pero 45. me han puesto 45. ¿Qué te digo? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, sí, es más complicado. Lo único que me he enterado ha sido que aquí, el pasado mañana, sale el sol y enfoca ahí en el altar. En el altar una vez al año. Rayito. Sí, una vez ¿Y al año. hacen una celebración especial? Sí, tiene que ser el día 21 a las 6 de la tarde. Que entra la primavera. Es cuando entra la primavera, claro. Qué guachi, ¿no? Y parece ser que se le enfoca ahí a Dios. Qué guay. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué te parece eso? ¿Está bonito? Está bonito. Sí. Yo no entiendo mucho, por ahí le han explicado, pero yo sé qué es. ¿Quieres? Claro, es que no sabes qué decía Carmen, que era como si están en el purgatorio y Ramón dice que no padece. Ramón, cuéntanos qué significa. Pues los están echando, expulsando de... Parece que los expulsan abajo. Y el purgatorio ya no existe. Hombre, no, pero ahí no hay un ataúd allá arriba, donde están los olivos. Sí, que hay ahí. Se oyen como cánticos, ¿no? Bueno, muy antiguo es esto, ¿no? Se le ve que es muy antiguo. ¿De qué siglo? Durante todo ese reinado, esos 150 años en los que fue Nájera capital, tendríamos aquí a esas dos dinastías que reinaron. Lo veremos luego en el Panteón Real, luego explicaremos todo esto mucho mejor. Entonces tenía interés en que nos quedáramos aquí en la entrada para poder ver un poquito las tres cosas. La puerta de acceso al claustro es una puerta del siglo XVI dedicada a Carlos V, emperador de Alemania, o Carlos I de España, que vino 3 veces al monasterio mientras estaban realizando la obra del claustro de los caballeros, pero parece ser que no llegaba el dinero para terminarlo, y bueno, fue él quien donó todo lo que faltaba, y por eso en agradecimiento le dedicaron el acceso con el escudo imperial de este rey en la parte de arriba. La escalera es también del siglo XVI, es la llamada escalera real, y una
arriba en una cúpula renacentista. Sería de media naranja. Tiene un poco de profundidad, pero esa mayor sensación que están notando se la provoca el efecto dibujado en casetones. Es lo que en el arte se le llama la técnica del trampantojo, la trampa al ojo. Y en el centro hay un pelícano que se está picando el corazón, le sale sangre, y es la manera que tiene de alimentar a sus hijos. Por eso siempre que vean un pelícano en un ámbito religioso simboliza el tema de la Eucaristía. Bueno, pues lo primero, sobre todo, en cuanto tengan cualquier duda, pregunta, pues ponérmela, y yo espero siempre que se disfrute de la visita. Muy importante que cuando accedan al claustro se fijen muy bien en el suelo. Hay mucha gente que me mira la cúpula y es muy solo muy regular. No se me cae la. Bien, vamos a entrar al claustro a la derecha un poquito. La cigüeña. Bien, vamos a dar esa vueltita al claustro y lo primero de todo sería entender para qué sirve el lugar en el que estamos. Ya saben, nosotros hoy en día lo vamos a usar como lugar de paseo, nos va a llevar a las diferentes dependencias del monasterio, pero lo más importante es que entendamos que estamos en el lugar de meditación para el monje. Entonces, para que entiendan esto mejor, hace unos años se hizo un estudio sobre la iconografía que estamos viendo en los calados de las ventanas. Son todas diferentes y muchas de ellas representan pecados capitales que hacían moralizar al monje y así él pensaba las ideas del bien y del mal. Y precisamente la importancia de este claustro reside en la belleza de esas ventanas, que son las llamadas tracerías. Artísticos, por ejemplo, se ve muy bien el plateresco dentro del gótico, propiamente el plateresco era propiamente español, y eso se ve en las tracerías, porque imita la labor de los plateros en La Plata. Y justo enfrente van a ir viendo en todas las paredes una serie de tumbas. Todo esto son enterramientos murales de estilo renacentista, y ahí estarían enterrados caballeros de la zona de La Rioja y las provincias que la rodean. Serían las tumbas las que dan el nombre al claustro, el claustro de los caballeros. Bueno, lógicamente estamos en un monasterio y aquí ha habido monjes, pero hubo una época de crisis a partir del siglo XIX por acontecimientos históricos en España. Primero, se sabe que con la guerra de la independencia, en el año 1809 aquí vinieron los franceses, las tropas de Napoleón, tomaron el claustro como un cuartel general. Bueno, pues se dice que esos franceses hicieron las prácticas de tiro en la cabeza de las estatuas que hay en las puertas. Por eso es muy propio en muchos claustros en España. De 56 espacios, hay algunas que no se conserva ninguna, pero solo conservamos 4 con la cabeza original. Bien, un poquito más tarde, siglo XIX, hemos dicho, 1835, tiene lugar la desamortización de Mendizábal. Bueno, aquí había benedictinos, tienen que abandonar el monasterio y se queda 60 años sin nadie, así que la gente de Nájera aprovechó las instalaciones y usó esto como almacén de obras públicas, fue escuela, cárcel, hospital, incluso fue el claustro plaza de toros y juego de pelota. Claro, eso deteriora mucho. A partir del principios del siglo XX, se declara patrimonio nacional, se hacen toda la serie de restauraciones hasta hace un poquito, pues que nos lo devuelven más o menos en su máximo esplendor otra vez. Muchas veces me preguntan por qué no han restaurado las cabezas. Vamos a ver la que sigue. Para entender por qué se ha dejado.
te cansa el brazo. A mí se me cansa. Hola Luis, felicidades. Bueno, ya no, ya ha pasado tu cumpleaños. Ya ven que el color de la piedra es diferente, las proporciones no son adecuadas y yo creo que el restaurador está Pero es que eso es una chapuza. y dejar como está y es una buena manera también de ver el paso de bueno, quería que se quedaran un poquito para ver la capilla, es la única que tiene el claustro y en el centro van a ver la tumba de Doña Mencía López de Haro, una mujer muy famosa del siglo XIII y que sabemos un poquito de su vida privada, se casa dos veces, la primera fue con un alcalde de Jaén y hay una anécdota que una noche su marido se marcha a usar otra de sus sultanes, la dejó a ella abandonada en el castillo de Marcos y resulta que esa misma noche los musulmanes van a invadir el castillo. Pues ella al estar sola, ellas se les ocurre coger al ganado y se colocan unas piedras y se van a hacer un poco de su marido muere en la batalla y luego ella se casa con un rey de Portugal. Se casó con Sancho Capelo, fue reina de Portugal, pero no tuvieron hijos y cuando muere el rey, ella no era de Portugal, no tiene hijos, la echan de ahí. Y de mayor viene a Nájera, a sus orígenes, manda a construir la capilla para ser enterrada y la capilla alrededor todo era la de un claustro hasta el fondo. Pero hemos hablado de la desamortización. Bueno, en esa época también la gente de Nájera cogía la piedra de aquí, las vigas, para construir las casas. Y eso provocó el derrumbamiento de la capilla. Llenita, llena. Hay dos tumbas en los laterales, serían los hermanastros de Doña Mencía. Al fondo a la izquierda, pegada a la pared, ven una tumba labrada que está muy deteriorada, y está sufriendo mucho, pero viene mucha gente a ver ese sepulcro porque piensan que está ahí enterrado Garcilaso de la Vega. Pero quien tenemos aquí es a García Laso de la Vega, es un caballero de Nájera y no tiene nada que ver, en época es García Laso. Siempre ha estado La Rioja en disputas entre Castilla y León y Navarra. Es un escudo de Navarra mezclado con la flor de lis de los franceses. Es un escudo del siglo XV. Entonces, antiguamente este era el acceso hacia el refectorio, las cocinas de los monjes. Salían de aquí muchos olores. Entonces hemos dicho, ¿se acuerdan?, que el claustro era el lugar de meditación. Así que no pegaba mucho que cuando pasaba por aquí se acordara de comer, ¿no? Bueno, pues se fijaba en la clave del arco, en el centro hay una cabeza de un niño que tiene un pajarito y le tapa con el pico la nariz. Es una manera de hacerle recordar dónde estaba y que tenía que dedicarse a la meditación y que ese tipo de pensamientos no eran apropiados, ¿eh? Así que todo tiene su porqué. Es Santa Lucía. ¿Por qué se conserva así de pie? Bueno, los franceses, como es la patrona de la vista, tomaron esa estatua, la guardaron bien y así pensaban que les iba a proteger durante sus prácticas de tiro, les iba a hacer mejor el tema de los ojos, ¿no? Bueno, pues en esta pared hacían sus prácticas. Van a ver todos los impactos de las balas, ¿eh? Cogían las estatuas, las colocaban aquí y practicaban el tiro. Y ahí hay un círculo que está como libre de impactos de bala. Ahí había una diana, ¿eh? Que bueno, fallaron bastante también, ¿eh? Y es para que vean un poco la anécdota de los impactos de las balas de Santa Lucía. Bueno, con esto hemos terminado la visita. Ahora sí que les recomiendo que pasen al jardín, que es por esta puerta, este pasillo. Es la mejor manera de poder ver todas las tracerías y sobre todo, pues eso, disfrutar de la belleza y la tranquilidad que transmite el claustro, ya cada uno a su aire, donde quieran estar. Y las salidas por esta puerta. También tienen los aseos al fondo a la derecha. Estamos viendo ahora la del fondo, pertenece a don Diego López de Haro, que sería el bisabuelo del fundador de Bilbao, se llamaba igual. Y este es un caballero muy importante del siglo XIII porque fue el que llevó a las tropas hacia la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, la batalla crucial para la Reconquista.
O sea que estamos viendo tumbas del siglo XIII. Y la primera sería la de su segunda esposa, que se llamaba Doña Toda Pérez de Azagra. Entonces, como ven, su segunda esposa, pues don Diego se casa primero con María Manrique, pero se sabe que María se fugó con un herrero, lo abandonó. Claro, don Diego, cuando muere su mujer, decide coger su cuerpo y la lleva a enterrar a un monasterio de Soria, la entierra en Santa María de Huerta. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué la entierra en un monasterio? Puedes pensar por piedad y así su alma queda guardada para siempre. Pero no, fue por venganza. La entierra a los pies de la puerta de entrada y así todo el mundo pisaba la tumba de su esposa. Se había ido con el herrero. Entonces igual también que yo había... que tengo la ventana de celeste. Igual que ahora también había que tomar. Bien, luego se casa con Doña Toda, estarían aquí los dos pues enterrados ya en amor eterno. Y bueno, estamos en un lugar muy importante en Nájera, muy especial, porque antiguamente era aquí donde se elegía el alcalde. Entonces, la tradición dice que venía aquí esa persona y le preguntaba 3 veces a la tumba de don Diego si otorgaba ese cargo. Entonces, al no tener respuesta, pues se decía, quien cae otorga. Así se homenajeaba. Si el alcalde se aseguraba el puesto, seguro. Claro, siempre. Y bueno, más cositas. Hemos dicho que en el monasterio hubo benedictinos. Esto fue desde el siglo XI al XIX. Hemos hablado de la desamortización. Bueno, pues ya después de todo eso, en el año 1895, y tienen que imaginar esto como un cadáver, no lo quería nadie. Entonces fue la orden franciscana la que vino aquí, en este lugar, cogieron las llaves del monasterio hasta hoy en día. Hoy aquí hay frailes franciscanos que guardan el monasterio, solo hay 5. Ellos mantienen, Y bueno, pues dicho son tumbas del siglo XIII, hay añadidos ya del siglo XVI, de la época de la construcción del claustro, como sería el arcosolio, y sobre todo el escudo de los López de Haro, son los lobos que están agarrando unos corderos. El apellido López en latín es Lupus, lo mismo que lobo, por eso los lobos, ¿no? Bueno, pues vamos a la iglesia. Bien, les he dicho en la entrada que íbamos a ver un panteón real muy importante en España. Hemos dicho que era el segundo en cantidad de reyes después del Escorial. Entonces, claro, esto cuando la gente viene a Nájera, tiene Nájera 8.000 habitantes, es un pueblo pequeño. Entonces ve esto y les llama mucho la atención, ¿no? Se preguntan por qué hay tantos reyes aquí. Bueno, pues nos vamos a remontar para explicar esto a la Edad Media, en concreto el año 923. En aquella época, pues el territorio, ya saben, estaba organizado en una serie de reinos. Todavía no existía el reino de Navarra. En aquella época era Pamplona, reino de Pamplona. Entonces, los reyes pamploneses fueron invadidos por los musulmanes, por Abderramán III, y por eso decidieron los reyes venir aquí a Nájera a establecer la corte, porque era un lugar un poco más resguardado. Claro, esta idea no quiere decir que Pamplona perdiera la capital, sino que fue una época de 150 años donde las dos ciudades la comparten. Y por eso, en los documentos que firman estos reyes aparece el nombre del reino de Nájera-Pamplona, así se denomina, desde el 923 al 1076, siglos X y XI. Entonces, de entre todos los reyes, los dos más importantes nos han quedado sin luz son el rey Don García, los reyes orantes que están dando entrada a la cueva. El rey Don García sería el primogénito de Sancho III el Mayor, que es el rey que más nos sonará a todos. Y al otro lado está su esposa Estefanía de Foix. Y son importantes porque están viendo a los reyes fundadores del monasterio. Pero claro, yo estoy hablando de... Estamos viendo aquí todas estas tumbas, no son románicas de esa época, son ya de estilo renacentista. Estas tumbas son del siglo XVI. Entonces, ¿por qué no coinciden las fechas? Bueno, con la nueva construcción de la iglesia gótica, las tumbas originales estaban muy deterioradas. Incluso algunas se habían perdido completamente, porque la iglesia primitiva se derrumba. Entonces, decidieron en el siglo XVI hacer a cada rey un monumento para homenajearlo. Así que más que las tumbas de los reyes donde se guardan los restos quedan muy pocos ya, lo que estamos viendo es eso, un monumento de cada rey que estaba antiguamente aquí enterrado.
¿Por qué es tan importante la tumba de Blanca de Navarra? Es la más importante de las que vamos a ver luego en el Panteón de Infantes. Bueno, pues simplemente porque es el único sepulcro que se conserva de la época del reino de Nájera. Es la única tumba de estilo románico que vamos a ver. Vale, lo entendemos todo, ¿no? Bueno, ahora les voy a preguntar que me digan un poquito qué es lo que les llama la atención a simple vista. Las paredes. La pared, ¿no? La ventana, esa ventanita, posiblemente sea lo único que se conserva de la iglesia primitiva, ¿eh? Esa ventanita. Es alabastro, sí. Bueno, lo que más nos llama la atención, bueno, ya que estoy hablando de la ventana, la primera tumba está muy deteriorada, ¿verdad? Parece más antigua o de otro material. Bueno, pues esa tumba era igual que el resto, pero hay dos explicaciones de por qué está así. Una es una leyenda que dice que está ahí enterrado el rey Don Ramón. El rey Don Ramón mató a su hermano, Sancho el de Peñalén, para reinar él en Nájera. Entonces los najerinos dicen que como fue tan malvado, por eso tiene la tumba así. Claro, eso es la leyenda, ¿no? No nos la creemos, ¿no? Bueno. La explicación, como está al lado de la ventana, ese alabastro es relativamente reciente, era una ventana abierta. Bueno, pues hubo unas obras en esa calle, que pasa por la ventana, que provocaron el desprendimiento de aguas fecales que fueron cayendo a la piedra y la han ido erosionando de esa manera. ¿Vale? Juntamos las dos explicaciones, ¿no? Y ya cuadra. Bien, lo más importante es la pared. ¿Eh? Estamos viendo una montaña, es roca y algo muy bonito, muy especial. Los nervios de la iglesia surgen de ese monte. Bueno, pues ese monte me sirve para explicar el origen del monasterio, que se basa también en una leyenda. Bueno, pues cuenta la leyenda que en el año 1044 el rey Don García iba un día de caza por estos pagos con su caballo y un halcón, y el rey encuentra una perdiz. Entonces echa a volar el rey su halcón y ve que los dos animales entran en una cueva. Entonces el rey va tras ellos, entra en la cueva y dentro halla a la Virgen de Santa María la Real. Es una imagen, una talla que vamos a ver hoy en el retablo mayor. Nosotros vamos a entrar ahora a la cueva de la leyenda. Van a ver dentro una imagen de una virgen, pero no la tienen que confundir con Santa María la Real, van a ver otra. Vamos a ver dos diferentes. La de la leyenda está hoy en día en el retablo mayor. Bueno, pues cuando tiene lugar toda esta leyenda, el rey Don García en esa cueva también encuentra tres elementos, que fueron un jarrón con azucenas, una lámpara y una campana. Claro, esto es una leyenda, ¿no? Como muchas veces pasa, pues sirve para explicar el origen de una iglesia, de un monasterio. No conservamos esos tres elementos, pero como forman parte de la tradición de Nájera, hemos querido hacer un homenaje, pero con el arte moderno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar a la cueva, me dejan explicar un poquito más, entramos todos, aunque la vean muy pequeña, nos quedamos quietos donde estemos, me dejan explicar un poquito y luego les dejo tiempo para que vean la Virgen que hay dentro y me busquen los tres elementos, a ver si los encuentran, ¿vale? Entramos a la cueva. Y sirvieron de, pues eran viviendas donde se ocultaban los najerinos en época de invasiones. Así que estamos dentro de una de esas cuevas que han visto. Estamos en el monte, Claro, esta sería la cueva especial. Aquí se supone que tiene lugar la leyenda. Así que nos vamos a imaginar que estamos en el año 1044. Claro, aquí no había nada más que el monte, la vegetación, el rey que viene de caza y entra a la cueva perdida y dentro haya una imagen de una virgen. Claro, esto para el rey fue muy especial. Entonces decide hacer sus conquistas por La Rioja porque piensa que la imagen le va a ayudar. Y cuando el rey conquista Calahorra, al año siguiente vuelve a Nájera y funda el monasterio en su honor.
Por eso quiero que entiendan cómo está construida la iglesia. Han visto que los nervios surgen de la pared del monte, así que estamos ahora en el origen, donde empieza toda la historia del monasterio. Bueno, la imagen que vemos, les he dicho que era otra, es una talla muy valiosa en La Rioja, es del siglo XIII, es de estilo gótico, y es la Virgen de la Rosa que la trajeron del Alcázar. Tiene una flor en la mano, es una alcachofa. Claro, Virgen de la Alcachofa no queda muy bonito. Virgen de la Rosa. Pues le han cambiado el nombre. Virgen de la Rosa. Y bueno, ahora sí que les dejo un poquito moverse por la cueva. Y pues luego me dicen, yo voy a ir al Panteón de Infantes, que está saliendo a mano derecha, bajan la rampa de la derecha. Y luego pues me dicen a ver cómo... Sí, claro, a veces me más cuenta de las cosas. Es muy fácil. Las azucenas están dibujadas en la lámpara. ¿Qué puede ser la lámpara? La luz. La campana. Nos empeñamos siempre en ver las cosas. No tiene por qué, hay 5 sentidos, ¿no? La hemos escuchado. Si es un disco que suena el tañir de la campana todo el día. Pues es un pequeñito menos. Sí, gente que se me queda ahí un buen rato buscando la campana. Hemos escuchado eso, sí, hemos hecho no se escucha por nada porque está todo... Aquí hay otra pregunta que les vamos a hacer. Aunque estén de vacaciones hay que pensar. Lo más importante de lo que estamos viendo aquí sería el Panteón de Infantes. Aquí detrás son las tumbas de los... Son familiares secundarios de los reyes, por eso son tumbas mucho más sencillas. Lo más importante, digo, es la pieza central, que es una de las joyas del monasterio y es además una joya del arte románico en España. Están viendo solamente la tapa del sepulcro de Blanca de Navarra, y se nos presenta como un libro abierto. Nos cuenta muchas historias, vamos a relatar lo que aparece en ella. Bueno, primero se van a fijar aquí en el centro, ahí está la reina en su funeral. Y sabemos que Blanca de Navarra se casa con el rey Sancho el Deseado. Y su esposo está con la corona aquí y está siendo consolado por su séquito. Y Blanca muere con 18 años. Muere de posparto cuando nace su hijo Alfonso VIII. Luego sería rey de Castilla, el rey de las Navas de Tolosa. Bueno, aquí ven un bebé. Todos pensamos que ese es su hijo que nace y ella muere. Esa iconografía la van a ver en la Edad Media muchas veces y siempre simboliza lo mismo. Lo que estamos viendo aquí es el alma de Blanca, que tiene la forma de ese niño, y la elevan 2 ángeles hacia arriba, donde está el Pantocrátor, Dios Todopoderoso. Muy importante esa imagen en la historia del arte, porque es la primera vez donde aparece en un sepulcro. Antes se había visto en pórticos de iglesia, en pintura, pero en un sepulcro no. Al otro lado, abajo, van a ver las plañideras. Son las mujeres contratadas para llorar en los funerales. Ya ven que están demostrando esas caras de dolor, se están tirando de los pelos. Incluso he leído algún documento donde llevaban sus frascos, iban derramando ahí sus lágrimas y dependiendo de la cantidad se les pagaba tanto dinero. Yo he sido llorón. Yo iba a Lozano y me pagaban por llorar. Sí, pero usted lleva una cebolla ahí. No, es que tengo un ojo de cristal, me meto el agua dentro. Y junto al Pantocrátor estarían los 12 apóstoles repartidos a cada lado. Y quedan dormidas, desparraman todo su aceite, no lo guardan bien, se quedan sin él y al final no entran en el reino de los cielos. Entonces mi pregunta es, ¿en qué lado creen que están las prudentes? Me tienen que decir por qué. ¿Son estas o son aquellas? Yo no lo veo. derramaron el aceite. Todas llevan lámparas. Llevan aceite. Allí, aquel lado es el que no es prudente. Hay un problema con el número, siempre hay problemas. Aquí hay 4 y allí hay 7. Las dos de allí, del extremo, no tienen lámparas. Están distraídas. Están cotilleando lo que hacen las otras. Claro. Las prudentes son las Aquí que hay llevan 4 lámparas. porque esta pieza la quisieron encajar en la cueva hace muchos años. No cabía y hicieron la barbaridad de cortar en un trozo. Estuvo en la cueva tiempo.
Le falta un trozo, ven que la Epifanía pues falta la Falta. y por eso está en ese otro lado desgastada. La encajaron en la cuerda. Vale, nos imaginamos que aquí había una figura más por lo menos. Ya resuelto el tema del número, como en la Edad Media no se sabía leer, la manera de entender la Biblia era fijándose en estas escenas. Tiene que haber un detalle que las identifique. Y en la historia del arte, la parábola siempre se ha dibujado de la misma manera, las prudentes con la llama encendida, las necias apagadas. Vemos que aquí están todas las lámparas apagadas. Entonces el artista fue muy ingenioso y las destacó de otra manera. Hay que fijarse en el reino de los cielos. Aquí está Dios y tiene dos puertas. Aquí hay una puerta que está abierta y ahí ven el cerrojo. Así que estas son las prudentes y las necias. Pues es que hay más necias que prudentes. No, es que las pusieron de ahí, al estar roto lo pusieron ahí, para meterle en el centro. Si había una más o una Claro, más. ahí es que está roto y creen que había una Falta un más. buen trozo. Un buen trozo porque no está la Virgen ni no está la Epifanía, Ni el niño ni falta nada de un eso. buen trozo. Claro. Seguro Por eso que sería la misma. te dice Ese es el detalle. que ahí faltaban. Aparte de que es muy pequeño, eso sería como para mí. Entonces, el monasterio primitivo del siglo XI fue consagrado en el año 1053 y bueno, enseguida se derrumbó. Estaba construido con unos materiales muy pobres. Entonces, la iglesia en la que estamos hoy en día, con la gótica, se construye sobre los restos de la del románico, en el mismo lugar. Y lógicamente en el siglo XV había un retablo gótico, pero lo vendieron. En época de crisis los benedictinos venden muchas posesiones y de entre ellas fue el retablo gótico que hoy en día lo pueden ver en Amberes. Está en el Museo de Arte Flamenco en Bélgica y es un tríptico de Hans Memling, muy famoso. Bueno, pues en sustitución a aquel retablo, a finales del siglo XVII realizan esta obra. Ya pueden ver las características del barroco, ¿no? El sobrecargamiento de decoración. Pero es como ver toda la historia del monasterio en el representado, es como otro libro abierto. Ya hemos visitado muchas partes, entonces es muy fácil de reconocer, por ejemplo, las tres hornacinas que hay abajo, que hacen referencia a los tres elementos. Aquí sí tenemos una campana. En el centro está Santa María la Real, es la Virgen que fue supuestamente hallada en la leyenda, es una talla del siglo XI, finales del siglo XI, románica, muy valiosa en La Rioja. Tan antiguas como ella, solamente está la patrona de La Rioja también, que es la Virgen de Valvanera, son las dos más antiguas. Junto a Santa María la Real estaría San Benito y Santa Escolástica, vestidos de negro, los que dieron origen a la orden benedictina, la rama femenina y masculina, y en los extremos amaquillados a cada lado ustedes van a ver mejor a Pedro García y al otro lado está su esposa Estefanía. Bueno, elevamos un poquito más la vista. Debajo del Cristo hay un friso en donde se representa toda la escena de la leyenda. Ven un caballito blanco, es el rey que va de caza y se arrodilla ante la imagen de la Virgen, que está metidita en la cueva, y otra vez están los tres elementos. El Cristo es lo único que se conserva del antiguo retablo gótico, así que es un Cristo del siglo XV, y remata la pieza el escudo de Carlos V, que hemos visto justo cuando hemos entrado al claustro. Recuerdan que este rey pues, donó el dinero para poder terminar el claustro, pues en agradecimiento otra vez le dedicaron el remate del altar mayor. Bueno, muchas veces me preguntan por qué en esas columnas salomónicas hay racimos de uva. Claro, la respuesta suele ser, estamos en La Rioja. A ver, esa iconografía es propia del barroco,